La Biblia está llena de símbolos y de figuras que nos revelan las profundidades del carácter y de la obra de Dios. Uno de los términos más difíciles de descifrar para muchas personas ha sido el concepto de los 7 espíritus de Dios, mencionado varias veces en el libro del Apocalipsis. A simple vista, esta expresión pudiera causar confusión, pues muchos han dado diferente significado. Sin embargo, debemos entender que el Espíritu Santo es uno solo y que Dios es un solo Dios en 3 personas. En esta sesión exploraremos qué significa realmente los 7 espíritus de Dios, cuál es el simbolismo que encierran a la luz tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento y qué implicaciones tienen para nosotros respecto de la persona de nuestro Señor Dios Padre, del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. A través de un recorrido breve, un recorrido bíblico y teológico, descubriremos cómo los 7 espíritus de Dios nos hablan de la obra completa y perfecta del Espíritu Santo en el mundo y en la vida del creyente. Pero para dar paso a eso, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dirija en este momento. Amado Dios, gracias por tu santa palabra, porque ella es verdad, porque ella es nuestro alimento, es nuestra regla de fe y de práctica, y por ella, Señor, nosotros podemos vivir en este mundo. Te rogamos que nos des claridad sobre este tema y que podamos comprender, Señor, siendo pues humildes, siendo sencillos y no pretendiendo saberlo ya, Señor. Ten misericordia de nosotros y bendice al auditorio de esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Qué son los 7 espíritus de Dios? En la Biblia, como lo dije hace un momento, el libro del Apocalipsis nos da 4 textos que nos hablan acerca de este término, y voy a leer para ti. El primero está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, que dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El segundo versículo lo encontramos un poco más adelante en el capítulo 3, versículo 1 de Apocalipsis, donde dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. El tercer texto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, que dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y finalmente en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, leemos lo siguiente: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En cada uno de estos textos se nos habla de un término que te habrás dado ya cuenta: los 7 espíritus de Dios. Notemos que cada vez que se cita esta frase en estos 4 versículos, comienza con la E minúscula, lo que significa que no se está refiriendo de manera directa a que existan 7 espíritus santos, porque el Espíritu Santo es uno solo, es la tercera persona de la Trinidad. De modo que ¿a qué se refieren y por qué están con minúscula espíritus, 7 espíritus de Dios? Esto ha sido polémica para muchas personas. Algunos han pensado que los 7 espíritus de Dios se refieren a 7 seres angelicales, que ya sea serafines o querubines, que de alguna manera están delante del trono de Dios. Pero realmente este no es el contexto que nos dice uno de los versículos, que es Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Si leemos todo el capítulo nos vamos a dar cuenta que este inicio del libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para compartir, para que sea
escuchado para todos los siervos, de las cosas que han de ser, de las cosas que han de acontecer, esas cosas acerca del futuro, del fin del mundo. Y en ellas el Señor Jesucristo encarga a Juan, el apóstol, para que mencione este mensaje a través de un ángel que Dios va a enviar. Y cuando Juan comienza este texto de Apocalipsis, hace un saludo en el versículo 4. Y en ese saludo habla acerca de que este mensaje está dirigido a las 7 iglesias de Asia. Dice: gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir. Obviamente se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Y dice: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Incluye esta frase. Y se está refiriendo más que otra cosa a la perfección y plenitud del Espíritu Santo. En otras palabras, al Espíritu de Dios. Juan utiliza esta descripción que también el profeta Isaías utilizó en su momento. Ahora, la clave para comprender qué son los 7 espíritus de Dios está precisamente en los simbolismos. Debemos recordar que el libro del Apocalipsis está lleno de simbolismos que el apóstol Juan vio y que Dios le pidió que escribiese. Todo aquello que veía, que percibía, lo escribió él y lo hizo de una manera figurativa para que nosotros pudiésemos entender lo que él estaba observando en ese momento. Y una de esas figuras es los 7 espíritus de Dios, que está hablando aquí el Apocalipsis. Los 7 espíritus de Dios se están refiriendo al Espíritu Santo, porque la clave de todo es que se hace alusión al número 7. El número 7 es el número de Dios, el número de la perfección, que simboliza, ¿verdad? Algo que está completo, que está perfecto. Y este número es utilizado en muchas partes de la palabra de nuestro Dios. Y nosotros lo vemos a lo largo y ancho de las Escrituras. Es impresionante ver cómo con este número, que es el número de Dios, se está hablando de espíritus, pero realmente son, en otras palabras, los comentaristas, los estudiosos, hablan que son características o son rasgos del Espíritu Santo, son cualidades que el Espíritu de Dios tiene. ¿Por qué? Porque la Biblia en Juan capítulo 4, versículo 24 dice que Dios es espíritu, es decir, uno solo. Y en Efesios 4, versículo 4 nos habla de que hay solo un espíritu. Entonces no podemos hablar de 7 espíritus santos, sino de 7 características o 7 cualidades que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pues estas frases, y ahorita lo vamos a ver más adelante, indican y apuntan al Espíritu Santo y de alguna manera también son adjudicadas a Cristo Jesús en su ministerio. Entonces, ¿cómo podemos nosotros conciliar que haya 7 espíritus si Dios es uno solo, un solo espíritu? La respuesta, como ya lo dije, está en el número 7. Ahora, no son 7 espíritus separados o distintos. Es una manera simbólica de descubrir la plenitud y perfección del Espíritu Santo. Cuando se habla en la Biblia de los 7 espíritus de Dios, se está hablando de 7 atributos, 7 funciones del Espíritu Santo. Y este término debemos de entender que solamente se adjudica a Dios, dice aquí de Dios. Por ello, los 7 espíritus de Dios apuntan a 7 características o 7 aspectos del Espíritu Santo. Para entenderlo mejor tenemos nosotros que ir a uno de los libros del Antiguo Testamento, al libro de Isaías, en el capítulo 11, versículo 2, donde dice así: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En este versículo 2 están encerrados lo que son los 7 espíritus de Dios: Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor de Jehová. ¿Por qué nosotros
hacemos alusión a eso? Bueno, es que Isaías, en esta porción, en este capítulo 11, si nosotros leemos los primeros 5 versículos, está refiriéndose a que el Espíritu Santo sería pues de apoyo a Jesucristo en su ministerio. Y ve lo que dice desde el versículo 1: saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por los que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Está hablando Isaías acerca de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es esa semilla, ese vástago de la familia de Isaí, y él iba a ser el rey, y es el rey de reyes. Ahora, dice aquí que el Señor Jesucristo, es decir, que sobre él iba a reposar el Espíritu Santo. Recordemos que Jesucristo vino como hombre, y en los evangelios se presenta como Dios hecho hombre, el Dios encarnado, y es el Espíritu Santo el que va a posar sobre él y el que le va a fortalecer para hacer toda la obra en el ministerio. Y en Jesucristo podemos nosotros encontrar que la deidad, porque él es Dios, podemos encontrar nosotros la sabiduría, podemos encontrar inteligencia, el consejo, el poder, conocimiento y el temor de Jehová. Todas estas características que el Espíritu Santo tiene reposarían sobre Cristo Jesús. Entonces, nosotros podemos entender brevemente, o en una sola frase, que los 7 espíritus de Dios se refiere a 7 características o 7 atributos del Espíritu Santo. Y cada una de ellas tiene algo que decirnos para nuestra vida. El hecho de que se diga que el Espíritu Santo, en él está el Espíritu de Jehová, es porque la fuente y la soberanía es solamente de Dios. El Espíritu en su esencia misma vinculado directamente a la persona de Dios como parte de la Trinidad. Él opera estableciendo la presencia y señorío absoluto de Dios sobre toda situación. La plenitud del Espíritu Santo proviene de Dios mismo, porque él mismo, el Espíritu Santo, es Dios. No es una parte de Dios, sino es el mismo Dios. Hablamos del Espíritu de sabiduría porque en él está la capacidad de discernir el propósito último, de distinguir entre lo bueno y lo malo y los principios eternos. No es mero conocimiento, sino habilidad para aplicar la verdad divina a la complejidad de la existencia. Hablamos también otra de sus características, que el Espíritu, estos espíritus o estas características del Espíritu es espíritu de inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia, hablamos de capacidad de entender la verdad revelada y penetrar el significado profundo de las cosas espirituales. Opera en la comprensión de las Escrituras, los tiempos y los designios divinos. Pero también tiene el rasgo de consejo, espíritu de consejo. El consejo es la capacidad de guiar a otros, de dirigir y aconsejar según la voluntad específica de Dios para situaciones particulares. Cuando hablamos del espíritu de poder, estamos hablando de la fuerza, de la fortaleza de nuestro Dios, de aquellos aspectos donde Dios se manifiesta de una manera sobrenatural con su poder para cumplir la voluntad de Dios, para enfrentar oposición y preservar. No es fuerza humana, no es fuerza, no es un poder de lo creado, sino es un poder extraordinario, algo sobrenatural, el poder de nuestro Dios. Cuando hablamos de conocimiento, espíritu de conocimiento, hablamos de capacidad de conocer a Dios mismo y su naturaleza íntima. Es conocimiento experimental y de relación de comunión. Opera en la comunión íntima con Dios y reconocimiento de su carácter. Y cuando hablamos del espíritu de temor de Jehová, este nos hace pensar en la reverencia, sagrada obediencia
y sumisión absoluta a la santidad de Dios. Todo lo que Dios es opera como fundamento de la vida espiritual, apartándonos totalmente de la maldad, manteniendo el orden correcto entre el Creador y las criaturas o sus hijos. De modo que los 7 espíritus de Dios en el libro de Apocalipsis son una referencia directa al Espíritu Santo. Nos habla de 7 cualidades, de 7 funciones, de 7 atributos: inteligencia, sabiduría, poder, conocimiento, temor y en sí el Espíritu de Jehová, todo encerrado en nuestro Dios y concretamente en la tercera persona de la Trinidad. Es importante que nosotros entendamos este concepto porque puede ser que alguien nos pregunte cuando tengamos la lectura, podemos nosotros verlo. Ahora, ¿por qué es tan importante entender este concepto de los 7 espíritus de Dios? Es que estudiar y entender el simbolismo de los 7 espíritus de Dios no es solo un ejercicio académico o un ejercicio teológico, sino una clave espiritual para conocer más profundamente quién es Dios y cómo obra en nosotros por medio del Espíritu Santo. Esta comprensión es importante porque nos revela la plenitud del Espíritu Santo, nos ayuda a ver que el Espíritu Santo no está limitado a una sola función, sino que opera de manera multifacética. También nos recuerda que el Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza activa, no es una fuerza impersonal, es Dios, es una persona, la persona de la Trinidad que nos guía a la verdad, que nos convence de pecado, que santifica nuestra vida, que nos redarguye incluso. También nos enseña cómo Dios actúa en nuestra vida. El saber del carácter del Espíritu Santo nos llena de sabiduría, de entendimiento, de consejo y de poder para saber nosotros cómo enfrentar la vida y cómo poder con nuestra fe en Cristo Jesús desafiar todas las circunstancias que se presentan y vivir en obediencia para Dios. Nos muestra también a Cristo como el perfecto modelo, como el varón perfecto, que es nuestra meta en la cual nosotros debemos de luchar y de vivir. Comprender los 7 espíritus de Dios nos lleva a una mayor adoración, a una forma de rendirnos delante de Dios, al saber que Él es conocimiento, sabiduría, inteligencia, temor. Entender todos estos conceptos en uno solo nos lleva a nosotros a vivir una vida espiritual correcta. Los 7 espíritus de Dios son una representación simbólica y profunda de la plenitud y perfección del Espíritu Santo, podemos decir a manera de conclusión. Lejos de ser 7 entidades separadas o seres celestiales, es el Espíritu Santo, es Dios actuando de manera multifacética. También en Cristo podemos ver, como ya lo dijimos, la plenitud del Espíritu de Dios en estos 7 atributos. Él no solo los posee, sino que los ministra a su iglesia, a su pueblo, a ti como creyente, porque cuando tenemos falta de sabiduría, de inteligencia, de temor, podemos acudir a Dios y es el Espíritu Santo el que nos va a proveer de todo ello para poder vivir una vida temerosa delante del Señor. Quiero terminar diciendo que cada creyente puede decir como el apóstol Pablo en relación a este término de los 7 espíritus de Dios, que es el Espíritu del Señor, el mismo Espíritu de Dios que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y qué mayor bendición saber que este concepto que pudiera ser confuso nos habla de que tenemos un Dios que en la persona del Espíritu Santo ha venido a ser morada en nuestra vida y ha venido a decirle a nuestro espíritu que Él es Dios y que nosotros somos hijos de Él. Espero que esta verdad pueda ser de bendición para tu vida en esta tarde. Que el Señor te bendiga. Gracias te damos, Señor, y alabamos tu nombre porque tú eres todopoderoso. Oh Dios, cada vez que hablamos y investigamos y escudriñamos en la Biblia acerca de ti, acerca de tu naturaleza, de tus atributos, nos sorprendemos lo grande que tú eres, Señor. Como nuestra mente finita no puede entender lo maravilloso, lo excelso que eres. Pero en esta tarde hemos
experimentado por un momento, saber que tú eres el manantial de la inteligencia, de la sabiduría, del temor, de saber que en ti, Señor, está la luz y la verdad. Te alabamos y te bendecimos y te agradecemos esta sesión, este momento de meditación en tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano, te mando un abrazo, nos vemos en la próxima sesión.